Desde que nos casamos hace 4 años, hemos visitado a la familia de mi esposa Sara cada verano. Viven en un pequeño pueblo en lo alto de las montañas. Sus padres poseen muchas tierras, así que pasamos el tiempo conduciendo vehículos todoterreno y haciendo senderismo. Hace un tiempo tomé una semana libre del trabajo y nos dirigimos a pasar tiempo con los padres y hermanos de Sara. Fue un buen momento y la semana pasó demasiado rápido. Llegó el domingo y cargamos nuestro viejo sedán para el viaje de regreso. Dejamos la casa de sus padres por la tarde y comenzamos a descender la montaña hacia la carretera cuando Sara suspiró. «Mira esto», dijo, y me pasó su teléfono. Mostraba que la carretera estaba llena de tráfico durante unos 40 kilómetros. «Debe haber sido un accidente. Supongo que estaremos en el tráfico por un tiempo», dijo Sara. Me detuve al costado de la carretera y saqué mi propio teléfono. Vi que había una carretera larga y sinuosa que atravesaba las montañas durante casi 80 kilómetros, volviendo a unirse a la carretera después de que terminara el tráfico. Pensé que ir despacio por un camino antiguo y sinuoso era mejor que estar en el tráfico detenido durante 5 horas. Sara estaba muy en contra de la decisión. Cuando le pregunté por qué, solo me dijo que tenía un mal presentimiento al respecto. Sin embargo, de alguna manera la convencí de que estaríamos bien. Así que en lugar de girar a la derecha y dirigirnos hacia la carretera, giramos a la izquierda y nos adentramos más en las montañas. El camino se convirtió en tierra bastante rápido. Sara saltó al asiento trasero para poder estirarse y grabó parte de lo que vimos por la ventana. Me sorprendió lo desierto que estaba. Solo pasamos por una casa en toda la hora y no vimos ni un solo coche. Sara grabó un video del viaje. Llevábamos un poco más de 1 hora en la carretera cuando rodeamos una colina. Más adelante, había un coche accidentado al lado de la carretera. Me detuve al costado de la carretera y salí para echar un vistazo más de cerca. Saqué mi teléfono para llamar al 911, pero me di cuenta de que no tenía señal, ni siquiera de roaming. Procedí a tomar una foto. Rodeé el coche hasta el lado del conductor y vi que la ventana del conductor estaba rota, sin señales del conductor por ninguna parte. Sara caminó hasta la parte delantera del coche y puso su mano en el capó. «El motor está frío. Eso significa que han pasado al menos un par de horas desde el accidente, ¿verdad? ¿Somos los primeros en pasar por esta carretera?», preguntó. Le dije que no lo sabía, pero que podría ser con la poca gente que habíamos visto. Sara señaló los vidrios rotos de la ventana. «Parece que hay mucho vidrio dentro del coche. Si el conductor lo rompió para salir, ¿no tendría sentido que estuviera en el suelo al lado del coche?», dijo. Tenía razón. El interior del coche estaba lleno de vidrios de seguridad de la ventana. Miré más de cerca y vi manchas de sangre cubriendo algunas superficies también. «¿Dónde está el conductor?». No me gustó eso. Le dije a Sara que era hora de irnos y que llamaríamos a alguien una vez que tuviéramos señal. Ella estuvo de acuerdo y volvimos a nuestro coche. Giré la llave en el encendido y escuché el rápido clic que significaba que mi batería estaba muerta. Abrí el capó y vi que había un montón de corrosión acumulada en el terminal de la batería. Maldije en voz baja. «¿Qué significa eso?», preguntó Sara. Le dije que significaba que no había una buena conexión entre la batería y el motor y que la batería probablemente estaba muerta. Podríamos arreglar la corrosión, pero necesitaríamos un arranque para hacer funcionar el coche nuevamente. Hablé del problema con Sara. Ya estábamos a docenas de kilómetros de la casa de sus padres y no teníamos señal. Basado en el accidente del coche, probablemente no veríamos más tráfico durante horas, en el mejor de los casos, y días en el peor. Además, el sol comenzaba a ponerse. Necesitábamos encontrar a alguien con cables para arrancar. Recordé que habíamos pasado por una casa unos kilómetros atrás, en la carretera. Pensé que sería mejor si Sara se quedaba con nuestro coche al costado de la carretera, así que empecé a caminar de regreso por la carretera solo. Me tomó un poco más de 1 hora de caminata antes de volver a ver la casa.
La casa tenía una arquitectura extraña, con parte del piso superior sobresaliendo sobre el inferior. Vi que había un pequeño garaje en el bosque detrás de la casa. Caminé hasta la puerta y llamé, llamando en voz alta mientras lo hacía. No hubo respuesta. Caminé hasta una ventana al lado de la puerta y miré a través de ella. El interior estaba abandonado, pero vi que había un mensaje garabateado en la pared. Miré más de cerca y apenas pude distinguir las palabras. Decía, no pueden verte si no haces ruido. Lo leí una y otra vez. No pueden verte si no haces ruido. ¿Qué significaba eso? Revisé mi teléfono nuevamente, pero aún no tenía señal. Grité pidiendo ayuda, pero no escuché nada. Juzgando por el estado del lugar, pensé que debía haber sido abandonado. Además, el cielo comenzaba a oscurecerse. Me dirigí hacia el garaje detrás de la casa y pateé una puerta. El interior estaba en bastante buen estado. Todavía había un gabinete viejo contra la pared. Lo abrí y vi unos cables de arranque oxidados y una linterna en un estante. Pensé que la batería del coche accidentado podría tener suficiente carga para arrancar mi coche, así que agarré ambos. En este punto, estaba completamente oscuro afuera. Comencé a caminar de regreso hacia mi coche y me alegró ver que la linterna aún funcionaba. Alternaba entre caminar rápido y correr. Algo sobre la casa y el mensaje me habían dado un mal presentimiento y estaba ansioso por regresar. Estaba caminando junto a la carretera cuando escuché un ruido en el bosque detrás de mí. Me detuve y miré hacia atrás por un largo momento. Fue entonces cuando vi un movimiento por el rabillo del ojo. Giré mi linterna hacia adelante y vi una criatura parada detrás de un árbol. Movía su cabeza de manera errática, constantemente. Parecía una araña gigante con cabeza humana. Sus ojos reflejaban la luz de mi linterna como los faros de un coche. Escuché más movimiento en el bosque detrás de ella. Bloqueé mis músculos en su lugar. Apreté mi teléfono con fuerza y accidentalmente presioné el botón de volumen que tengo configurado para tomar una foto con la cámara de mi teléfono. Mi teléfono hizo el ruido de clic de la cámara. Al escuchar ese sonido, la criatura giró su cabeza en mi dirección y comenzó a moverse alrededor del árbol. Retrocedí mi brazo y lancé mi linterna lo más fuerte que pude detrás de mí en la carretera. La criatura miró hacia atrás detrás de mí y con sus patas delgadas comenzó a caminar hacia la linterna. Noté que se movía bastante despacio. Los momentos que tomó para caminar junto a mí fueron una eternidad. Cuando vi que estaba a una docena de metros, empecé a correr por la carretera y no miré atrás. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a mi coche completamente sin aliento y lleno de adrenalina. Sara abrió su puerta y salió. ¿Encontraste ayuda?, preguntó. Le grité que se quedara en el coche y corrí hacia el coche accidentado. Metí mi mano en la ventana rota y abrí el capó. Luego corrí alrededor y saqué la batería. Conecté los cables que había traído a ambas baterías y Sara encendió el motor de nuestro coche. Arranqué los cables de nuestra batería y cerré el capó de golpe. Luego salté al asiento del conductor y aceleré por la carretera. Una vez que llegamos a casa, le conté a Sara lo que había sucedido. Ella comenzó a llorar y me dijo que había escuchado historias mientras crecía sobre el valle en el que habíamos estado, y que esa era la razón por la que estaba reacia antes. Nunca imaginó que hubiera algo en ellas. No sé qué pensar ahora. Si descubro algo más, actualizaré. Esto sucedió cuando tenía alrededor de 8 años. Crecí en el Medio Oeste, específicamente en Ohio. El pueblo o aldea no era grande, con alrededor de 40 a 50 personas como máximo. Durante este tiempo, mi familia no tenía internet ni televisión por cable, y los teléfonos móviles recién comenzaban a ser comunes. Por lo tanto, el entretenimiento consistía principalmente en hacer tareas o explorar los alrededores. Mi casa estaba rodeada por un bosque bastante denso. Había una pendiente pronunciada con una área relativamente plana de bosque donde pasaba un arroyo. Este arroyo no era muy profundo, a la altura de la cintura en algunas áreas, pero principalmente hasta la rodilla o el tobillo, pero era ancho. Creciendo, vivía en estos bosques,
caminando arriba y abajo del arroyo, mapeando el bosque, explorando algunas casas abandonadas y colapsadas que la naturaleza había reclamado. Vivía y respiraba naturaleza, y esos bosques eran mi hogar lejos de casa. Mi padre creció en esa área. Mi tía, tío y primos vivían justo al lado. Era una comunidad bastante unida. Naturalmente, todos tienen historias de fantasmas sobre su ciudad natal, una casa encantada, una tragedia de algún tipo que permanece como una mancha en su historia. Mi aldea no era diferente. Mi padre siempre contaba historias sobre fantasmas o sucesos anormales que experimentó en su juventud. Una cosa que siempre me decía cuando le decía que iba al bosque era: los árboles pueden no caminar ni hablar, pero ven y recuerdan. Siempre pensé que lo decía para advertirme de no hacer tonterías ahí afuera. Mi primer encuentro con las personas del bosque, que es como siempre los he llamado, fue cuando salí en una de mis excursiones diarias en la naturaleza. Era mediados de julio. Hacía calor y estaba húmedo, y me mantenía principalmente en el arroyo, ya que era frío y no tenía que luchar contra la densa maleza. Caminé aproximadamente 3 kilómetros a lo largo del arroyo buscando cangrejos de río y buscando señales de ciervos, conejos o la mítica ardilla albina. Seguí viajando y finalmente llegué a un campo relativamente abierto con hierba alta hasta la cintura. A menudo me detenía aquí para recoger moras silvestres, descansar y asustar a los pocos ciervos de cola blanca que frecuentaban la zona. Pero ese día fue diferente. Al acercarme al campo, noté a alguien de pie allí. Instintivamente, disminuí la velocidad, bajé mi postura y traté de minimizar mi ruido. No estaba acostumbrado a ver a alguien tan lejos en el bosque. La casa más cercana a esa ubicación estaba a unos 2,5 kilómetros a través de una densa maleza y barrancos bastante empinados. Mientras me mantenía cerca del banco del arroyo, me moví hacia el borde del campo abierto, mirando sobre la hierba alta para ver si todavía estaba allí, pero no había nada. Pensé que tal vez me habían visto o escuchado caminando por el arroyo y se habían agachado instintivamente también. No estaba dispuesto a averiguarlo, así que me di la vuelta y me dirigí de regreso a casa. Todo el trayecto de regreso estaba más consciente de mi entorno y mucho más cauteloso con mis sonidos. Evitaba caminar en el arroyo para no hacer ruido al chapotear en el agua. Mientras avanzaba por las ramas que sobresalían en el banco del arroyo, me dirigí a otra área que conocía bien, un pequeño sendero de caza que atravesaba y que acortaría mi tiempo y distancia de regreso a casa. La única desventaja era que estaba bastante cubierto a ambos lados y partes tenían arbustos de espinas densos. Todo el tiempo que regresaba, sentí como si alguien me estuviera observando. Nunca sentí peligro o vulnerabilidad de ser atacado, pero podía sentir ojos sobre mí. Estaba incómodo todo el tiempo que seguí el sendero de caza, deteniéndome rutinariamente y escuchando para determinar si podía oír pasos o si me seguían. Aún nada. Llegué a la mitad del camino a casa cuando vi por el rabillo del ojo una figura parada a corta distancia. Pero cuando moví los ojos en dirección a la figura, parecía simplemente fundirse con el follaje. Pensé que tal vez era mi paranoia haciéndome ver cosas, así que continué. Unos 100 metros más adelante, nuevamente vi otra figura, esta vez más lejos, en mi periferia, y nuevamente, al mirar en esa dirección, se fundió nuevamente con el fondo. Pero esta vez, sucedió 2 veces. Al mirar y la figura desaparecer, apareció otra vez en mi periferia, más cerca, pero aún a una distancia. Todo el tiempo, nunca sentí que estuviera en peligro, asustado sí, pero nunca sentí que lo que estuviera allí fuera nefario. Esto continuó durante el resto de mi tiempo hasta que llegué a mi patio trasero y me giré para mirar el bosque para ver si estaban allí, pero no vi nada. Mi padre estaba junto a su cobertizo quemando algo de hierba cortada en el patio trasero. Me acerqué para contarle lo que había experimentado, y antes de que pudiera decir una palabra, me miró con una leve sonrisa y dijo: «Veo que también los viste».
Supongo que tenía el aspecto de terror escrito en mi cara. Sin siquiera perder el ritmo, dejó la azada que estaba usando para avivar el fuego, pasó junto a mí hacia la línea de árboles y sacó la lata de tabaco que tenía en su bolsillo. La abrió, tomó un pellizco y lo colocó sobre una piedra que estaba allí, y luego caminó hacia abajo. Le pregunté por qué hizo eso y me dijo que les dio una ofrenda. Comenzó a explicarme lo que quería decir con «los árboles ven y recuerdan», que era importante respetar la naturaleza siempre que entráramos en su dominio y dar una ofrenda a cambio cuando tomáramos algo de ella. De lo contrario, puede que simplemente no nos deje salir. Me dio la lata de tabaco y dijo que lo que vi eran lo que él creía que eran los espíritus de los nativos americanos vigilando su antigua tierra. No sabía realmente lo que eran en ese momento, pero seguí el ejemplo de lo que hizo mi padre cada vez que volvía al bosque. Siempre dejaba una ofrenda. Aunque todavía los veía de vez en cuando, nunca sentí que estuviera en peligro, y siempre me aseguré de respetarlos. Si aparecían en mi periferia, me dirigía en la dirección opuesta y pedía disculpas por cualquier transgresión. Mis primos y muchas personas en mi aldea eran conscientes de su existencia y simplemente les daban un amplio margen cuando aparecían. Yo era ajeno a su existencia, pero cuando aprendí sobre ellos y los experimenté, muchas personas comenzaron a abrirse sobre ellos y sobre la historia del pueblo. Ciertamente fue una experiencia esclarecedora. Siempre he sido un apasionado de las montañas. Cuando la gente dice que va a la playa de vacaciones, lo respeto, pero prefiero las montañas al 100%. Hay algo en estos viejos gigantes que siempre me ha fascinado, como si no pudiera evitar sentirme atraído hacia ellos y asombrarme al caminar por ellos. A lo largo de mi corta vida, como estudiante de 21 años, considero que he visto una buena cantidad de cadenas montañosas en Europa, desde los Alpes en Suiza hasta los Pirineos en España, y desde los Dolomitas italianos hasta las montañas Raurizo en la República Checa. Siempre he hecho senderismo y acampado mucho al aire libre con familiares y amigos, pero también solo. Ahora, fui a los Estados Unidos para la universidad y siempre he estado tentado de hacer una parte del sendero de los Apalaches. Por las fotos que vi en internet, siempre quise verlas en persona, y no voy a mentir. Debo decir que la gran cantidad de historias de miedo de estas montañas siempre me atrajeron un poco también. Definitivamente no soy una persona a la que le gusten las películas de terror, ni nada por el estilo, pero disfruto leyendo las experiencias de otros montañistas y, para ser honesto, principalmente leo historias sobre el sendero de los Apalaches para saber cómo prepararme cuando lo haga. Las historias de miedo simplemente captaban mi atención de vez en cuando. Dicho esto, decidí ir este año y hacer una pequeña parte del sendero de los Apalaches. Fui a hacer una pequeña parte entre las fronteras de Tennessee y Carolina del Norte, con Clingman's Dome siendo el punto culminante. Estaba un poco reacio a ir solo, ya que no estoy muy familiarizado con la geografía ni con la fauna de esta parte de los estados. Quería ir con un amigo o mi novia, que es de Carolina del Norte, pero tanto mi amigo como mi novia declinaron porque tenían que trabajar. Esto fue durante las vacaciones de primavera, así que decidí que tenía que ir solo, ya que me gradúo este año y regresaré a Europa. Empecé en un lugar llamado Bryson City y caminé a lo largo del río Tuckasegee hasta llegar al inicio del sendero de Noland Creek. Desde allí, simplemente seguí el sendero hasta llegar a Clingman's Dome, y desde Clingman's Dome seguiría el sendero de los Apalaches durante una semana. Me había preparado bien para este viaje. Llevaba spray para osos y spray de pimienta. Había leído algunas historias espeluznantes sobre personas en el sendero de los Apalaches y también llevé un cuchillo de caza y un hacha para la madera. Tenía algo de comida enlatada y mucha agua, además de un filtro de agua, y para el resto, solo mi tienda de campaña y mi saco de dormir. Entonces, cuando empecé a caminar desde Bryson City y vi el hermoso aura que tenía esta cadena montañosa, no podría haber estado más feliz. Había querido hacer esto desde que llegué a los I.U.
Y finalmente lo estaba haciendo. Me encontré con algunas personas en el inicio del sendero de Noland Creek que eran amables, pero había decidido que estaría mejor solo que con extraños. Llegué a Clingman's Dome el mismo día y fui un poco más allá antes de montar el campamento. Fue hermoso. Esa noche, dormí un poco fuera del sendero con una pequeña fogata mientras cenaba, y luego la apagué antes de irme a dormir. La primera noche fue realmente bien, ya que estaba tan exhausto del senderismo hasta Clingman's Dome. Los siguientes 2 días fueron igual de hermosos, y vi muchas vistas impresionantes. Las personas en el sendero de los Apalaches que encontré también eran muy amables. Luego, en la tercera noche, sentí que todo tomaba un giro extraño. Había montado mi campamento como de costumbre, a unos 50 metros del sendero. Nadie estaba acampando cerca de mí, al menos que yo supiera. Mientras cenaba, tuve este extraño presentimiento de que no estaba solo allí. Sentí como si alguien me estuviera mirando desde detrás de un árbol o algo así. Traté de convencerme a mí mismo de que estaba teniendo un tiempo increíble, que estaba seguro, y que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Me fui a dormir y apagué el fuego como de costumbre. Luego, antes de que amaneciera, me desperté. Me desperté con ese mismo presentimiento de que, aunque estaba en mi tienda de campaña, alguien estaba observándola desde la distancia. No escuché ni un solo pájaro, lo cual era extraño, porque justo antes del amanecer es cuando comienzan a cantar de nuevo. Solo escuché el viento y las hojas. Me hizo sentir incómodo, un poco asustado incluso. No volví a dormir, y lo primero en la mañana, después de desayunar en mi tienda, desmonté el campamento y decidí continuar con mi caminata. Durante mi caminata me encontré con algunas personas y, nuevamente, eran muy amables, pero me mantuve en silencio. Mientras caminaba solo por esta parte del sendero, sentí como si me estuvieran observando de nuevo. Incluso tuve la sensación de que alguien o algo me estaba siguiendo, así que de vez en cuando me detenía en seco para escuchar si era real. Ahora, obviamente mi mente podría estar jugándome trucos, pero juraría que escuchaba los pasos detenerse un segundo después de que yo me detenía. Entonces, según yo, en ese momento, alguien me estaba siguiendo. Miré a mi alrededor todo el tiempo, y nunca vi a nadie ni a nada, lo que lo hizo aún más extraño. Después de un largo día de caminata, monté el campamento esta vez más cerca del sendero de lo habitual, pero por alguna razón pensé que sería más seguro. Nuevamente, tuve este presentimiento de que me estaban observando mientras cenaba fuera de mi tienda de campaña, así que decidí terminar mi comida en mi tienda, y fui al baño en una botella porque no quería salir. Ahora, traté de dormir cerrando los ojos, pero mi mente se enfocó en escuchar todo el tiempo, y fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un golpe, como si una rama estuviera golpeando un árbol o una pequeña roca estuviera siendo lanzada a un árbol. El silencio siguió durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fue más como 10 minutos. Luego sucedió nuevamente, esta vez más claro. Estaba asustado ahora y no tenía idea de a dónde ir, ya que ya estaba oscuro. Encendí mi linterna en la tienda y traté de hacerme ver tan grande como podía, para que mi sombra fuera más grande debido a la luz. No sé por qué. Esta fue mi lógica en ese momento. Solo pensé en osos. Sostuve mi cuchillo de caza en mi mano. El silencio siguió después del segundo golpe, pero ahora grité para romper el silencio en la oscuridad. Primero grité que quien estuviera bromeando estaba armado y no quería ser objeto de una broma. Pensé que esto los asustaría. No fue así. Fue casi como si esta persona encontrara aún más divertido saber que estaba enfadado. Escuché otro golpe, e inmediatamente después un golpe en lo que supuse que era el lado opuesto de mi tienda de campaña. Así que ahora estaba adivinando que eran 2 personas en lugar de una, y que les gustaba hacer una broma a un caminante inocente. Trataba de mantenerme despierto tanto como podía, pero alrededor de las 4 de la madrugada, mis ojos simplemente se rindieron
y me quedé dormido. Me desperté alrededor de las 8 de la mañana nuevamente, con la luz del sol siendo mi salvador. Primero traté de escuchar si quien estuviera bromeando todavía estaba golpeando. No escuché nada. Grité nuevamente, diciendo que ahora iba a salir de mi tienda de campaña con mi cuchillo en la mano, y que quien había estado bromeando debería hacerse conocer. Salí de mi tienda de campaña, y no vi a nadie. Busqué huellas alrededor de mi campamento, pero no pude distinguir nada inmediatamente. Decidí salir de allí lo antes posible. El resto de mi semana básicamente continuó siendo igual. Por la noche, escuchaba algunos golpes desde diferentes direcciones y ocasionalmente escuchaba lo que adivinaría era un poco de tarareo, como si una persona estuviera simplemente tarareando una melodía. Ahora, nunca vi a nadie, excepto por los caminantes ocasionales en el sendero de los Apalaches, así que no puedo decir que vi algo extraño, pero nunca pude deshacerme de este extraño presentimiento de que me estaban observando y siguiendo durante el resto de mi caminata en el sendero de los Apalaches. Ahora estoy de regreso y le conté esto a mi novia. Ella dijo que probablemente solo era mi mente jugándome trucos, y estoy inclinado a creerle porque nunca vi nada, pero todavía a veces me despierto en medio de la noche pensando que estoy en esa tienda en medio de la nada, y alguien me está observando y golpeando un árbol. Cada vez que me despierto así, el solo pensamiento me asusta.